Entonces, vamos a tener un vector que va, perdón, va a bajar. ¿Listo? Y ese vector se va a llamar el vector peso. ¿Listo? Ese es el vector peso que se va a denotar con esta letra. ¿Listo? Vamos a tener otros dos vectores, que después es de la tensión de la cuerda. ¿Listo? Entonces vamos a tener un vector para este lado, una línea, vector para este lado y otro vector para este otro lado. ¿Listo? Que este va a ser el vector tensión 2 y este va a ser el vector tensión 1. ¿Por qué no le colocamos la tensión? Porque el mismo peso pues está haciendo esa tensión. ¿Listo? O sea que el diagrama de fuerzas nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, haciendo un caso, vamos a encontrar que primero dibujamos el sistema de coordenadas o el eje coordenado. El eje coordenado de esta manera. Igual con los X y Y. X y el eje Y. Y voy a dibujar esos vectores. ¿Listo? Así, acá. Entonces voy a dibujar esos vectores. Otra vez. Entonces, tenemos este vector, que va a ser mi vector peso. Voy a tener el otro vector, que va a ser este. Que va a ser el vector tensión 2. Y el otro vector, más o menos así, tensión 1. ¿Listo? Y este es un sistema o lo que llamamos un diagrama de fuerzas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos dan estos ángulos? Ya se lo digo. ¿Por qué nos dan este ángulo y este ángulo? Pues fácilmente. Yo puedo, por congruencia de ángulos, decir que este ángulo, pongan atención porque esto es importante. Este ángulo que se está formando acá, lo señalo así mejor, este ángulo que se está formando acá es el mismo que se está formando en este instante. Son ángulos congruentes. ¿Listo? O sea que, en pocas palabras, es este ángulo el que vale 60 grados. ¿Listo? Lo mismo hacemos con el de 45. Si este ángulo va a valer 45, que se me pierde. Allá. Este ángulo que vale 45, pues es el mismo que va a valer acá. ¿Listo? Se llama congruencia de ángulos. O sea que esta va a valer 45 grados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Si no hay preguntas, seguimos. Entonces, ustedes saben que en los ejes coordenados voy a tener ¿qué? Voy a tener otros vectores asociados a este. En pocas palabras, este vector que está tanto en el eje X como en el eje Y va a tener sus componentes. En este caso, T2 va a tener componentes, perdón, va a tener componentes tanto en el eje X, por ejemplo, lo hago en este caso, en el eje X, ¿listo? Este va a ser mi vector tensión 2 en el eje X, y voy a tener otro vector que es el vector de la tensión 2, pero en el eje Y. ¿Listo?
Estos son componentes de vectores. ¿Listo? Y esta es la tensión 2 en el eje Y. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la tensión 1. ¿Listo? Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda más o menos por ahí, pero para el lado negativo. Y esta va a ser mi tensión 2, pero en el eje X también. ¿Listo? Y vamos a obtener otro que va a ser la tensión, no, esa es la tensión 1, perdón. Esa es la tensión 1. Y vamos a obtener de manera análoga la tensión en el eje coordenado Y. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener también la tensión 1 en el eje de las Y. ¿Listo? Aquí la flechita. Y esta va a ser mi tensión 2 en el eje, tensión 1, perdón. 1 en el eje Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué toca hacer después? Después de que hacemos ese diagrama. La sumatoria de fuerzas. Muy bien. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Y aquí sí importa el signo. ¿Listo? Recordemos, el peso, ¿en qué lo dábamos? Que es masa por gravedad, ¿cierto? Es masa por gravedad. Ahora, vamos a hacer tanto vamos a ver si puedo hacer esto acá, para no afectar el dibujito. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer tanto sumatoria de fuerzas en el eje X, como tanto la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Entonces obtenemos lo siguiente. Listo. Entonces tenemos, ¿cuál es la sumatoria de las fuerzas en el eje X? Entonces, siempre comenzamos con el lado positivo. ¿Listo? Entonces, en el lado positivo solo vamos a tener la tensión 2 y vamos a tener la tensión 2, pero en el eje X. ¿Listo? Tensión 2 en el eje X. ¿Hay más fuerzas? No hay más fuerzas. ¿Listo? Ahora, para el lado negativo solo tenemos la tensión 1 de la cuerda, pero la tensión 1 de la cuerda en el eje X. O sea, menos la tensión 1 en X de esa cuerda. ¿Listo? Solo vamos a obtener esas dos. ¿Por qué? Porque nos está moviendo. ¿Listo? O sea que esto lo igualo a ¿qué? Si nos está moviendo, lo igualo a 0. Muy bien. Porque nos está moviendo. ¿Listo? Esa es la sumatoria de fuerzas para el eje X. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el eje Y. Entonces, en el eje Y vamos a tener positivos 2, que es la tensión 2 en el eje Y la tensión 1 en el eje Y también, pero positivos. Entonces tengo tensión 1 del eje Y más la tensión 2 en el eje Y. ¿Listo? Y lo único negativo que voy a tener es el peso. Negativo es el peso. ¿Y lo igualamos a qué? A 0. ¿Por qué? Porque el problema no nos está diciendo si se está moviendo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que las tensiones, por ejemplo, la tensión 2 y la tensión 1 en los ejes coordenados, pues van a tener este ángulo. ¿Qué se necesita para yo hallar ese ángulo? O para determinar otra cosa. ¿Qué se necesita para determinar esa tensión 2 en X, por ejemplo?
Es fácil. ¿Esto qué figura es? Un triángulo, ¿pero qué? Un triángulo rectángulo, muy bien. Tenemos un triángulo y tenemos otro triángulo. O sea que yo puedo utilizar razones trigonométricas. Muy bien. Entonces, voy a obtener aquí, lo voy a escribir. Entonces, la tensión, perdón, espérenme. Entonces, tengo la razón trigonométrica seno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y tengo también el coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tengo esas dos razones trigonométricas. Las dos las puedo utilizar. En este caso, voy a hallar primero el seno. Voy a hallar primero para la tensión. ¿Listo? Entonces, para la tensión 1, entonces lo voy a bajar un poquito. ¿Listo? Para la tensión 1. ¿Listo? Para la tensión 1 voy a necesitar el seno y el coseno. Entonces el seno del ángulo, en este caso es de 60 grados. Recordemos que para la tensión 1 es de 60 grados. ¿Listo? 60 grados. Es igual a ¿qué? ¿Cuál es el cateto opuesto de ese triángulo? De la tensión 1. ¿Cuál es el cateto opuesto? La tensión 1. La tensión 1. Perdón, el cateto opuesto de estos 60 grados, ¿cuál es? La tensión 1, mira. Tensión 1 en Y. Entonces tengo la tensión 1 en Y. Que eso, y lo voy a dividir por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues la tensión 1. ¿Listo? O sea que las tensiones, en este caso, va a ser que la tensión 1 en Y va a ser igual a ¿qué? A T1, a la tensión 1, por el seno de 60 grados. ¿Listo? Esa va a ser una razón para la tensión 1. Para la tensión 2 va a ser igual, pero con coseno. ¿Listo? Lo vamos a hacer con coseno. Entonces tenemos coseno de igual de 60 grados va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente. El cateto adyacente es el que tenemos acá, la tensión 1 en X. Sobre la hipotenusa, que también es la tensión. O sea que, en definitiva, la tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 1, está la tensión 1, ¿no? Por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Entonces, así se logra hacer esa distinción dentro de la trigonometría. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o inquietud hasta acá. Listo. Profe, Mientras que ustedes copian. profe, una pregunta. Sí. ¿En cada tensión se hace con el sin y el cos? ¿En cada una? Sí, claro, en cada una. Porque esta es para la tensión 1. Sí, se hizo el análisis y se va a hacer también para la tensión 2. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan para la tensión 2.